Hay dos métricas que son esenciales en el mundo del marketing, el ROI y el ROAS. Y si eres un profesional del marketing, es indispensable que las uses porque te ayudarán a entender la efectividad de tus estrategias. Hola, soy Sandra de HubSpot Academy. Te doy de nuevo la bienvenida al canal. En este video voy a hablar sobre qué es el ROI y qué es el ROAS. Además, te mostraré cómo calcularlos, qué los diferencia y cómo usarlos de la mejor manera de acuerdo con tu estrategia de marketing. Comencemos por entender cada uno de los conceptos. Primero, hablemos del ROI o retorno de la inversión. Este consiste en la medición que permite saber cuánto dinero se obtiene en relación con el dinero que ha sido invertido en el lanzamiento de un producto, la mejora del servicio al cliente o en una campaña de publicidad. Esta métrica puede ser negativa o positiva y refleja el éxito al recuperar el dinero que se ha apostado en un negocio. Básicamente se trata de una forma de medir la eficiencia de tus esfuerzos de marketing y entender si estás obteniendo ganancias o pérdidas. Para calcular el ROI debes saber cuáles fueron los ingresos brutos percibidos durante un periodo específico, así como los gastos generados en torno a esa operación comercial. Deberás restar esa inversión de los ingresos y dividir el resultado entre los mismos gastos. Luego multiplicas ese resultado por 100 y listo. Por ejemplo, imagina que un negocio de camisetas invierte $10,000 en una nueva colección con diseños coloridos y genera $2,500 en ventas. En este caso, el ROI de la nueva colección es de menos 75%, lo que quiere decir que el negocio está muy lejos de recuperar el dinero que invirtió y de generar una ganancia. El ROI negativo puede ser un desafío, pero también una oportunidad. En un momento te hablaré más sobre esto. Por ahora, si quieres saber más sobre cómo incrementar tu ROI, puedes descargar la guía gratuita que preparamos sobre este tema y que puedes encontrar en el link de la descripción. En esta guía encontrarás todo lo que necesitas saber sobre cómo entender las métricas que utilizas en tu empresa, cómo segmentar a tus clientes y cómo mejorar su experiencia basándote en la información. Ahora hablemos del ROAS o retorno de la inversión publicitaria. Este consiste en la obtención de un porcentaje que permite determinar la relación existente entre el gasto en campañas y estrategias de marketing y publicidad frente a las ganancias obtenidas por la venta efectiva de los productos o servicios publicitados. Es una métrica similar al ROI, pero se centra específicamente en los ingresos generados por cada dólar gastado en anuncios. Entonces, es útil para evaluar la efectividad de campañas publicitarias online. Para calcular el ROAS, se necesita dividir los ingresos obtenidos entre la inversión en publicidad. Por ejemplo, imagina que el mismo negocio de las camisetas invierte $500 en una campaña de Google Ads y genera $2,000 en ventas. El ROAS que tendría ese negocio sería de 4, lo que quiere decir que por cada dólar que se invirtió en publicidad fueron generados 4 en ingresos. Por supuesto, a lo que debería apuntar cada negocio es a tener tanto un ROI como un ROAS alto. ¿Cuáles son las diferencias clave entre el ROI y el ROAS? Aunque parezcan similares, el ROI y el ROAS tienen diferencias importantes. La primera es el enfoque. El ROI mide el retorno de la inversión en general, mientras que el ROAS se centra en el retorno del gasto en publicidad. La segunda es el cálculo. El ROI tiene en cuenta todos los costos de un proyecto o una campaña, mientras que el ROAS solo considera el gasto en publicidad. La tercera es el objetivo. El ROI se centra en las ganancias y el ROAS se centra en los ingresos brutos. Y la cuarta es el uso. Mientras que el ROI te ayuda a determinar si una campaña publicitaria le hace ganar dinero a tu empresa, el ROAS no te dirá si el esfuerzo publicitario de pago es rentable para tu negocio. Esencialmente, el ROI es una métrica más amplia, mientras que el ROAS es una métrica específica que mide el éxito de una campaña publicitaria concreta. Y justo porque es una métrica más amplia, vamos a profundizar un poco más sobre el ROI. Hace un momento mencioné que un ROI negativo puede representar un desafío, pero también una oportunidad. Siempre hay que ver el lado positivo de las cosas, ¿no? Entonces, hablemos de cómo mejorar el ROI en tu estrategia de marketing. Puedes comenzar por hacer pruebas A/B en campañas para identificar los elementos más efectivos que tienes en ella. Si los mensajes no resuenan con la audiencia, es clave volver a escribirlos. Después, puedes hacer las pruebas A/B para identificar cuáles tienen mejor rendimiento y aplicar más cambios si es necesario. Y por supuesto, asegúrate de que las llamadas a la acción sean claras y persuasivas.
También puedes considerar dirigir los mensajes personalizados a segmentos específicos de tu audiencia. Esto comienza por verificar si estás alcanzando al público adecuado. Entonces, es necesario que analices los datos demográficos, los intereses y los comportamientos de tu audiencia. Hacerlo te permitirá ajustar la segmentación en tiempo real y así dirigir tus mensajes hacia perfiles con un mayor potencial de conversión. Si quieres aprender más sobre cómo segmentar a tus clientes, la guía gratuita de HubSpot sobre cómo incrementar tu ROI te muestra paso a paso cómo hacerlo. La puedes descargar en el link que está en la descripción. Otra alternativa para mejorar el ROI en marketing es analizar los resultados y ajustar el presupuesto hacia los canales más rentables. Acá es donde es absolutamente necesario analizar métricas como clics, conversiones, coste por adquisición o CPA para que puedas priorizar las estrategias más efectivas. Esto te llevará a minimizar los costos innecesarios y enfocarte en las tácticas que le generen a tu negocio mayor retorno. Recuerda que aunque el ROAS puede incidir en la percepción de rentabilidad de un negocio, solo el ROI aporta un valor real y a grandes rasgos de las ganancias efectivas o de las pérdidas en una inversión. Y justo por eso el ROI es tan importante para las empresas. Además, el cálculo del ROI ayuda a establecer el éxito de un negocio en relación con los gastos derivados de él, saber qué producto tiene mayor rentabilidad dentro de una cartera de mercado, estimar la tasa interna de inversión para futuros lanzamientos, recortar gastos cuando superan los ingresos percibidos y predecir el éxito o fracaso de una operación comercial a mediano y largo plazo. Y eso es todo. El ROI y el ROAS son métricas fundamentales para cualquier profesional del marketing. Entenderlas y usarlas correctamente te permitirá optimizar tus estrategias, maximizar tus ganancias y alcanzar tus objetivos de marketing. Cuéntanos en los comentarios si estás usando el ROI o el ROAS en tu negocio y qué has aprendido. Y si no lo has hecho todavía, dale me gusta a este video y suscríbete al canal para que sigas recibiendo más consejos sobre cómo mejorar tu estrategia de marketing. Hasta pronto.